Hola, ¿qué tal, maestros? Bienvenidos al módulo 2, haciendo un bosquejo de mi clase para poder migrarla al modelo pedagógico de aula invertida. Y, pues bueno, el primer tema que vamos a desarrollar es la taxonomía de Bloom y el aula invertida. Todos sabemos que la taxonomía de Bloom, pues es la clasificación jerárquica, ¿no?, de los objetivos educativos en base a la complejidad del proceso cognitivo, y es un sistema utilizado para clasificar los objetivos del aprendizaje en cuanto al desarrollo de habilidades que están organizadas en una manera de pirámide con 6 niveles, desde la más básica hasta la más compleja. Cuando nosotros utilizamos correctamente la taxonomía de Bloom en una clase tradicional, pues permite llevar una secuencia más lógica de las actividades que vamos a realizar, hacemos que nuestros alumnos sean más conscientes de su propio aprendizaje, y también logramos que el alumno llegue hasta la parte creativa, que es, digamos, la punta de la pirámide, y es por eso que la taxonomía de Bloom se puede relacionar de una manera muy dinámica con lo que es el aula invertida que estamos viendo. Como sabemos, pues se originó en la época de los 50, por el psicólogo Bloom, y estaba descrito en ese tiempo utilizando sustantivos y tenía un orden ligeramente diferente al que se utiliza ahora y que se refleja en la versión hecha por el modelo. En los años 90, que fue lo que cambió en este modelo, uno de los aspectos clave de esta revisión fue el uso de verbos en lugar de sustantivos para cada categoría, lo cual este cambio lo hizo bastante lo hizo mejor, ya que permitió que la parte creativa tuviera un lugar preponderante antes de inclusive que la de evaluar. Estos son lo que nosotros ya todos conocemos como los niveles de la taxonomía de Bloom, desde los pensamientos del orden inferior hasta, lógicamente, el orden superior, en donde pues al alumno lo básico es recordar, comprender, para posteriormente poder aplicar, analizar, evaluar y crear, en donde podemos ver que cada una de estas categorías o elementos taxonómicos tienen un número de verbos clave asociados a ella, considerados de manera interesante, en donde podemos ver, como les comentaba en un inicio, la parte de crear supera a la parte de la evaluación, lo cual esto nos sirve bastante viéndolo desde la perspectiva del aula invertida. Como sabemos, estos objetivos, estos niveles no atienden los nuevos objetivos o procesos o acciones que, debido a la emergencia de la integración de las TICs, hacen presencia actualmente en todos los niveles. Es por eso que, para poder reforzar esta parte, se les compartió esta lectura, que es la taxonomía de Bloom para la era digital, de Andrew Church, en donde aquí ustedes van a poder analizar cómo en cada uno de estos niveles se puede integrar lo que es la cuestión digital, y que también pues va a fortalecer lo que estamos viendo en este momento. Ahora, el punto clave: ¿cómo se relaciona este modelo de la taxonomía de Bloom pues con el aula invertida? Partamos de lo que vimos en el módulo anterior, de lo que es el aula invertida. Recordemos que el aula invertida, el objetivo principal es lograr invertir las actividades realizadas en el aula y en casa para facilitar el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior de manera colectiva con nuestros alumnos. A continuación vamos a ver una infografía creada por William Beth. Este autor nos muestra este proceso de cómo la clase tradicional y cómo la clase con el aula invertida puede ser vista desde la taxonomía de Bloom y de qué manera la podemos aplicar de una mejor manera. Como podemos ver, en el modelo tradicional se encuentra en la parte básica lo que es comprender y memorizar, pero en el modelo tradicional el docente transmite estos conocimientos a los alumnos durante la clase. Es lo que nosotros hacemos cuando estamos en clase, una conferencia magistral, estamos frente al alumno y principalmente nos enfocamos a estos dos puntos como a cuestiones teóricas básicas. Con el modelo invertido podemos estas dos partes, estos dos niveles, que es lo básico, el alumno adquiere este contenido de la clase en casa a través de videos o de cualquier otra
medio, información, manuales o cualquier cuestión creativa que nosotros podamos compartir con nuestros alumnos para lograr estos dos objetivos, que es el de memorizar y comprender. Y en el modelo invertido nos va a permitir que el alumno en clase trabajemos de manera colaborativa en el aula a través de actividades que desarrollan habilidades más complejas, identificando errores y corrigiéndolos para aprender a través de ellos. Esto nos permite poder aplicar, analizar, evaluar y crear, pero dentro del aula. Y también en cada uno de estos niveles podemos aplicar cuestiones digitales fortalecidos con lo que estamos aplicando en la plataforma. En el modelo tradicional, el alumno es responsable de desarrollar estas habilidades complejas a través de la realización de tareas en su casa, de manera individual, a lo mejor sin una guía. Nosotros pensamos que explicamos bien y no sabemos si realmente todos lo comprendieron hasta que vemos que, pues bueno, los exámenes o las tareas no están bien realizadas. Por lo que frecuentemente el alumno, al momento de dejarle lo más difícil al alumno, pues el alumno se puede llegar hasta a frustrar y a sentir que no está aprendiendo en nuestra clase. Si lo logramos invertir, como podemos ver, no únicamente estamos invirtiendo y utilizando el modelo híbrido que estábamos viendo en los modelos pasados, sino que también utilizando lo que es la taxonomía de Bloom, pues podemos tener mejores alcances y mejores resultados en nuestros procesos de lograr invertir el aula, lograr invertir ciertos contenidos, que como veíamos en los videos anteriores, no todo se puede invertir, hay que ver qué es lo que podemos invertir. Y con esta pirámide, ¿qué es lo más claro? Pues lo más claro que podemos invertir sin problemas es la parte teórica, la parte que el alumno puede memorizar y puede comprender. Aquí también podemos ver en esta diapositiva cómo las actividades del aula invertida antes, durante la clase y después de la clase. Y aquí podemos ver cómo se relacionan perfectamente con los niveles de la taxonomía de Bloom, en donde pues antes de clase, lo que veíamos anteriormente, pues el alumno ve videos, se familiariza con términos, les damos una introducción a los conceptos principales, les damos material importante para que el alumno pueda comprender y recordar. En clase, como el alumno ya tiene esos conocimientos, pues ya podemos hacer varias actividades en equipos, focus group, etcétera, diferentes cuestiones que se desarrolle una discusión, algún debate, que analicemos datos, discutamos, logramos convencer, discutir algún punto importante que se puedan desarrollar. Lo de aplicar, analizar, evaluar y crear, que bueno, en la taxonomía de Bloom pues es lo más complejo. Pero siempre tenemos que dejar una actividad integradora, proyectos después de clase, proyectos colaborativos, trabajos, revisión de conceptos, o sea, tiene que haber algo, una actividad que permita cerrar este ciclo de lo que se vio antes de clase y durante de clase para nosotros realmente lograr correctamente la pirámide de la taxonomía de Bloom. Es por eso que las sesiones online, las que son asíncronas, son las más idóneas para ubicar los contenidos teóricos de la asignatura, como vimos en la pirámide, pues lo que se pueda memorizar, lo que pueda comprender. En las clases presenciales parece el mejor lugar para el trabajo práctico, para las cosas más complejas. Y también podemos hacer sesiones online síncronas que sirven para integrar contenidos teóricos y más prácticos. Para quedar más claro estos conceptos que vamos a ir utilizando, la comunicación síncrona es el intercambio de información por internet, pero en tiempo real. Y la comunicación asíncrona es la que permite la comunicación por internet entre personas de forma no simultánea, o sea que no necesitan estar todos conectados para que en un momento exacto, para que el alumno pueda tener acceso a la información. Entonces, como ustedes se fijan, cuando estamos trabajando con un aula virtual, en este caso con las aulas híbridas, como las hemos estado manejando, estamos utilizando sesiones asíncronas, podemos utilizar sesiones síncronas y lo presencial sigue siendo básico, pero lo presencial hay que utilizarlo y enfocarlo, como lo vimos aquí, pues en las cosas en donde el alumno puede aplicar, analizar, evaluar y lógicamente logre la creación.
Tenemos en la taxonomía de Bloom, el alumno va pasando por varios tipos de conocimientos, que son los conocimientos de los hechos, en donde conoce terminologías, detalles, conocimientos de conceptos, el alumno ya logra clasificar, tener principios de algunas generalizaciones, teorías, modelos, estructuras, conocimientos de algún procedimiento, y se utiliza muchísimo en enfermería y en las clases que se están impartiendo. En todas hay procesos, tiene que haber algún algoritmo, algún proceso que el alumno tiene que seguir y conocer métodos y técnicas, diferentes criterios, para finalmente llegar al conocimiento metacognitivo, en donde es el conocimiento estratégico, de tareas cognitivas, y ya aquí se aplica la cuestión del autoconocimiento. Como podemos ver, la taxonomía de Bloom es básica en los 4 tipos de conocimientos que el alumno desarrolla. Y aquí viene un proceso básico que nos puede servir a todos para decir, bueno, ¿qué es lo que yo puedo migrar? ¿Qué es lo que me puede servir? Podemos hacer una tabla en donde podemos hacer un cruce de la dimensión del proceso cognitivo y la dimensión del conocimiento. Y de esta manera podemos ver qué es lo del conocimiento, digamos, de hechos, que permite recordar, permite comprender, en la cuestión conceptual, en la cuestión procedimental y en el metacognitivo, qué dimensiones del proceso cognitivo se están utilizando, y de esta manera podemos ver qué es lo que se puede aplicar en lo básico de la taxonomía de Bloom, que puede ser aplicada en el aula invertida, y cuáles son los pasos o los procesos o los puntos que podemos desarrollar dentro de clase para hacerlo mucho más dinámica, pero poder analizar qué estamos aplicando, qué estamos evaluando y el alumno qué está creando. Se fija, esta tabla puede ser aplicada para cualquier procedimiento, para cualquier objetivo que usted tenga en clase. Se puede aplicar esta tabla, estos cruces que pueden ser bastante, digamos, favorables para que usted pueda determinar qué es lo que se pueda migrar y qué es lo que no se puede migrar. Como podemos ver, basándonos en la taxonomía de Bloom y migrándolo a la cuestión digital, y en este caso a la cuestión de una aula invertida, podemos ver que desde estudiar, comprender, aplicar, analizar, evaluar, hasta llegar a la parte creativa, se puede aplicar de una manera adecuada, de una manera correcta, y en cada una de estas fases se puede aplicar las TICs, no únicamente los ambientes virtuales de aprendizaje como es el Moodle, sino que también en cada una de ellas se pueden aplicar TICs para poder fortalecer lo que es aplicar, lo que es analizar, lo que es crear. Entonces, de esta manera, maestros, concluimos la primer video, que es cómo la taxonomía de Bloom se relaciona a el aula invertida.